8 de la mañana con 45 minutos y estamos abordando el tema de la entrevista con los estudiantes del 10º año de Educación General Básica, paralelo B, y decíamos que en una entrevista se activa lo que es los elementos de la comunicación, tales como el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto. En este caso son los elementos que toda comunicación tiene. El emisor sería el periodista. ¿Cómo se llamaba el periodista? El emisor de este acto comunicativo. ¿Quién estuvo atento a aquello? Nadie. Bien. 10º A, perdón. Gracias, Santiago. ¿Cómo se llamaba el emisor de esta entrevista? ¿Quién empezó? No prestaron atención cuando él dijo su nombre, porque sí lo dijo. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, ¿qué más? Infante. Ya, muy bien, Vanessa, muy bien, esa retentiva. Él es el emisor, él emite la entrevista, es el que tiene en sus apuntes lo que va a preguntar, porque ese es otro de los trabajos del periodista. Antes de hacer preguntas, tiene que haber hecho una investigación abierta y completa de su entrevistado, de tal forma que la pregunta que haga tiene que ir encaminada hacia ese tipo de situación. Ahora hay diferentes estilos de entrevista. Por ejemplo, esta es una entrevista donde se habla de la vida de la otra persona, ¿verdad? Donde nació, sus éxitos, etcétera, etcétera. Pero hay entrevistas que también son políticas, donde se quiere conocer la realidad o las políticas económicas que tienen los personajes que ejercen los gobiernos en los diferentes países. Y pues estas entrevistas generalmente a veces se tornan un poco de discusión, ¿verdad? Pero siempre hay periodistas que mantienen la categoría para preguntar, para no exaltarse, para mantener la forma correcta, la formalidad. En cambio, hay otros que pierden esa forma de crear ese ambiente cómodo, ¿verdad? ¿Cuál sería el emisor de esta entrevista? El receptor, perdón, el que recibe la información. El entrevistado. El entrevistado, en este caso, Cristian, ¿verdad? ¿Cuál sería el canal por el cual ellos han transmitido esta información? La televisión. La televisión. ¿Ya? Y si esta entrevista hubiera salido en el diario El Universo, ¿cuál sería el canal? El periódico. Ya. Siempre me gusta aclarar esta parte. El canal es el medio físico por el cual se transmite o se utiliza esa información. En este caso, si se proyecta desde una plataforma digital, el canal sería pues los televisores, serían las computadoras, y si fuera un periódico, el canal sería el papel, porque es la hoja impresa donde se produce la publicación de la entrevista. ¿Cuál sería el código que han utilizado ellos? Recuerden que el código es el sistema lingüístico. ¿Qué código utilizan ellos? Inglés, alemán, francés. ¿Qué código utilizaron? El, Castellano. el castellano. El código es el idioma. Perfecto. También el código puede ser verbal y no verbal. Cuando es no verbal es cuando hacemos gestos que quieren decir muchas cosas, ¿verdad? Y cuando es verbal es cuando utilizamos los verbos, la palabra. Bien, el contexto sería pues la vida de este artista, sus éxitos, etcétera. Perfecto. La próxima clase, jóvenes, vamos a hacer un taller en Edmodo, que ya está publicado, pero todavía no lo pueden hacer. ¿Ok? Lo hacemos la próxima clase. Entonces, el tema de la clase es la entrevista. El objetivo de esta semana de clase es organizar el discurso mediante estructuras básicas de la lengua
empleando vocabulario específico y entendiendo la intencionalidad de los contextos comunicativos formales e informales. ¿Ya? Entonces la entrevista se da en medio de ese contexto educativo. Aquí tenemos la agenda y aquí tenemos los tipos de entrevistas. Toda esta información que es contenido teórico tienen que copiarla en su cuaderno que ustedes saben que ya tienen, y voy a pedirle en este caso que Nicole nos hable del primer tipo de entrevista, Paulina del segundo, Cristel del tercero, Nehemías Núñez del cuarto, del quinto nos va a hablar Santiago Pérez, y la última nos va a hablar Jordana Touris. A ver, ¿a quién le tocó hablar del primer tipo de entrevista? ¿Cuál es y de cómo A creen que se mí. lleve a cabo? Por favor, participemos rápido. La entrevista individual me tocó a mí, profesor. Ya, cuéntame, ¿cómo crees que se lleve a cabo esta entrevista individual? Básicamente, ¿qué debe haber en ese set de grabación, de estudio, antes de que se lleve a cabo esta entrevista individual? ¿Qué debería de Que tener tiene el set? que haber un entrevistador y el que es entrevistado. Perfecto. En este caso, como es individual, solamente va a ser a una persona la entrevista, pero a veces hay entrevistas donde hay varios entrevistados, ¿no? ¿A quién de ustedes les gustaría estar en el asunto de la producción de televisión, de cine, donde tengan que estar detrás de todo esto que se lleva en la pantalla? Pero hay personas que preparan la iluminación, el sonido, el contenido que se va a tratar, el sonido, la música, el set, la escenografía. ¿A quién le gustaría estar inmerso en este mundo de la televisión o de este tipo de arte? ¿A nadie? Ya, veo que ustedes son más científicos. ¿Ya? Bien, pero cuando tengan hijos, ahí les tocará hacer también de productores, porque cuando les manden tareas, ahí tendrán que estarlos apoyando, ¿no? Entonces, en este sentido, pues todo eso conlleva una entrevista, el tras cámara, ¿verdad? Igual cuando se hace una película, todo es un trabajo enorme. Vamos a la segunda parte. ¿A quién le tocó el segundo tipo de entrevista? A mi profesor. Cuando hay varios entrevistadores. Pueden haber varios entrevistadores y también varios entrevistados, ¿no? Incluso cuando se hace un debate presidencial o una entrevista política, hay dos o tres periodistas haciendo preguntas tras preguntas, ¿ok? Vamos con la siguiente tipo de entrevista. A mi profe, yo digo que la persona que esté frente cuando esté determinado suceso. Ya, el tercer tipo de entrevista, ¿qué es? ¿Online o presencial? Presencial. Presencial. En este caso, como hay la situación de la pandemia, estas entrevistas se han disminuido muchísimo. Ahora solamente se hace vía, pues, los medios digitales, ¿no? Como el siguiente tipo de entrevista. ¿A quién le tocó? Hola, hola. Medios electrónicos. Bueno, pues ya sea celular, Skype, Zoom y otras redes, pues que se pueden favorecer este tipo de Comunicar. entrevista. ¿Ya? Así es. El siguiente tipo de entrevista, ¿a quién le tocó? A A mi profe, Te escuchamos. informativa es de informar cualquier tema. ¿Ya? En este caso, pues si hay un problema de terremotos, de tsunami, ¿a quién yo debo de buscar entrevistar para que la sociedad o la población esté A, informada? a expertos que sepan del tema. ¿Ya? Y puedo darme el lujo yo de en esa entrevista informativa publicar situaciones que alarmen a la población, que la hagan sentir desesperada, o tengo que tener esa responsabilidad de saber lo que se va a publicar. Tengo que tener la responsabilidad de que se va a publicar. ¿Se han visto ustedes esas bromas que hacen cuando les dicen a las mamás o a los padres
que hay una guerra y van a atacar un país y la gente se preocupa. ¿Alguno de ustedes ha visto ese tipo de bromas? Yes. ¿Ya? Eso ocasionaría pues que una población tenga este tipo de información, como cuando en los grupos de WhatsApp se envían audios que alertan a la población y que no ayudan, sino que hacen pues que toda una cadena desinformativa se genere. Eso se debe de evitar. Vamos con el último tipo de entrevista. Que quiere dar, el entrevistador le da más importancia a la opinión y comentarios del entrevistado. ¿Ya? Y una consulta, ¿el periodista puede opinar sobre ese tema o puede tomar partido y decir su opinión frente a ese tema? ¿Sí o no? Supongamos va a entrevistar a algunos participantes de partidos políticos, pero como él se orienta en un partido, le hace preguntas que ayudan a ese candidato y en cambio el resto de candidatos trata de hacerlos quedar mal. ¿Eso es correcto, sí o no? No, no es correcto. No, profe. ¿Ya? ¿Y ustedes creen que esa situación sí se da en el país? Sí. Ya, perfecto. Bien, vamos a escuchar ahora una entrevista en este poco tiempo que tenemos y la próxima clase directamente vamos a entrar con Edmodo. Yo les solicito, en este caso, pues ustedes tienen ese taller impreso, lo tienen en un documento en PDF, lo deseo que lo impriman el que tiene impresora y el que no, pues lo va contestando a mano. Y la próxima clase vamos a tener la oportunidad de escribir y hacer ese taller en Edmodo. ¿Cuánto va a durar ese taller? Va a durar 60 minutos, ¿ok? Entonces ustedes tienen que estar preparados a la próxima clase, abrir el taller de Edmodo desde que iniciamos la clase e ir contestando, porque aquí usted no va a tener que elegir opción múltiple, sino que va a tener que contestar de manera criterial, es decir, va a dar su opinión. Entonces, eso vamos a hacer la próxima semana. Entonces, por factor de que ya son las 8 de la mañana con 58 minutos, vamos a ver brevemente de qué se trata, pues, esta entrevista que les quería hacer observar, que fue la última entrevista que diera el expresidente de la República, Rafael Correa, en el noticiero que transmitía Ecuavisa. Quisiera que observen cómo los entrevistadores abordan al entrevistado y pues con eso vamos a despedir la clase del día de hoy, ¿ok? Nuevo programa especial con la pista que seguíamos hace algún tiempo, pero hay altas probabilidades que sean estafadores. Ellos estaban pidiendo dinero por dar cierta información y por esos indicios se llegó a la naturaleza. Cuidado. No, mire. A ustedes es diferente. Bueno, Sí. yo preferiría que nos respete a todos los de Coavisa, por favor. Sí, y a sí, la sí. prensa Y también. estamos en A los general. periodistas, a Y los las- periodistas. ¿Me puede decir cuál es el irrespeto? Mantén. Porque está hablando a través de la prensa, que es así, Pero que por favor, algunos si en usted quiere que cambie mi Ecuavisa. opinión sobre la prensa, no me vuelva a invitar a una entrevista. Yo creo que la prensa en Ecuador, en general, es tremendamente mediocre y corrupta, con las honrosas excepciones de siempre. Pero vea ¿Quiere que usted- cambie mi criterio? ¿Cree que eso es falta de respeto? Decir lo que pienso como ustedes han dicho lo que pienso. Perdóneme. Pero Pero vea, señor eso presidente, tiene que un sesgo de intolerancia. también en señor las presidente, últimas no Ah, aceptar. intolerancia es decir Perdóname, que tenemos una Tania. prensa mediocre y corrupta. la prensa está ubicada nuevamente en el primer lugar de la credibilidad, pese a todo. Usted está Por encima de equivocado. Fuerzas Armadas, Usted está equivocado, le damos 2-1 en institución credibilidad. militar, gobierno, no sé etcétera. qué encuestas está utilizando. Yo Las le puedo- encuestas que usted... Bien, chicos. Vieron cómo el ambiente de esta entrevista no es tan bueno. ¿Por qué el entrevistado está reaccionando como que se está defendiendo? ¿Quién es el que se encarga de controlar ese clima de comodidad en la entrevista? Entonces, eso vamos a tratar la próxima clase y también vamos a hacer un ejercicio pues en la tercera hora de clase que va a hacer que ustedes se entrevisten a sí mismos en vivo y en directo. Así que tengan un cuadernillo ahí con preguntas, mínimo 4 preguntas a la persona que quieran entrevistar. Vamos a ver qué tan o buenos entrevistadores resultan ser. Bien, me despido, jóvenes, que tengan un excelente día. Buen día con todos. Chao, profe.